Gracias. Y buenas noches. Yo quería solamente saludar al profesor doctor José Duarte, disertante de esta noche, con el tema El nacionalismo paraguayo, mito o banalidad. Y veo que dentro de su currículum usted estudió en la Sorbona, en París, y justamente con un autor, ¿verdad? Merleau-Ponty, que en nuestro país, me imagino que con su presencia podemos cada vez más conocerle a este autor. Yo trabajé también en mi tesis doctoral en París, en la Sorbona 3, pero mi trabajo fue más bien sobre el teatro, la expresión, el movimiento, y justamente también con Merleau-Ponty, ¿verdad? Así que doy la bienvenida a nuestro disertante y gracias por compartir con nosotros lo que investigó, lo que trabajó y particularmente este tema que se refiere a nuestro país y este tema sobre el nacionalismo. Buenas noches. Muchas gracias, Ricardo, por tu presentación, tus palabras, también Javier. Le agradezco mucho en primer lugar a Lisef por la invitación, por la oportunidad de compartir con todos ustedes. No sé si se me escucha bien. Si se me escucha bien, bueno, les reitero mi agradecimiento por la oportunidad. Efectivamente, bueno, trabajé en mi tesis doctoral en filosofía Merleau-Ponty. No va a ser el tema de esta noche, pero en otra ocasión podemos volver sobre eso, aunque algunas cosas me parece que pueden ser operativas del trabajo que estuve desarrollando en mi tesis doctoral sobre el tema que pienso exponer hoy. No sé si hay alguna intervención más o paso Sí, directo a mi sí. exposición. Muchas gracias, profesor. Quisiéramos dar la palabra a Irma Ramírez, estudiante de filosofía del ISEF, para que nos lea un poco la breve biografía, en este caso del disertante, y nos presente también el tema y de cómo se va a desarrollar este evento académico. Entonces, gracias, José, y Dale, continúa. gracias. Muchas gracias, profesor Cristóbal. En nombre de la familia del ISEF, por supuesto, damos la bienvenida a todos. Y nuestro tema de hoy, como ya estaba diciendo nuestro director, es el nacionalismo paraguayo, mito o banalidad. Por supuesto, nuestro disertante, el doctor José Duarte Penayo. José Duarte Penayo es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, la UBA, licenciado en Filosofía de la Universidad de París IV, la Sorbonne, magíster en Filosofía Contemporánea por la Universidad de París, Panteón Sorbonne, y doctor en Filosofía, Escuela Doctoral, Conceptos y Lenguajes, Universidad París, IV La Sorbonne. Actualmente se desempeña como investigador del Centro Interdisciplinario de Investigación Social y miembro de la SOFIL, que es la Sociedad Paraguaya de Filosofía. De esta forma, te damos la bienvenida, doctor, y te cedemos el micrófono. Gracias, Irma. Discúlpame, Cristóbal, no dije bien tu nombre. Te agradezco por la invitación de vuelta. Y agradezco a todos los que están, obviamente, aquí un viernes compartiendo con nosotros este encuentro por el interés. Bueno, yo voy a hacer una exposición que estuve preparando. Tiene que ver con algunas líneas de investigación en la que estoy trabajando o empezando a construir. Mi óptica no va a ser la de un historiador, por más de que vamos a hablar sobre historia del Paraguay, sino detrás del desarrollo sobre la nación y el nacionalismo, para mí se juegan conceptos fundamentales que tienen que ver con lo social, con lo político y también con la historia, obviamente. Entonces, sin más preámbulos,
voy a ingresar y bueno, al terminar seguro vamos a tener un tiempo para discutir, para responder preguntas. Quiero empezar haciendo una breve introducción sobre contextualización del tema que quiero desarrollar, recordando que en su libro Salvar la Nación, la socióloga e historiadora argentina Patricia Funes explica que en América Latina la idea de nación ha sido siempre inseparable de los procesos, obviamente, de independencia, de las gestas revolucionarias que pusieron fin o que empezaron por lo menos, ¿verdad? Sobre esto, obviamente, la discusión sigue abierta. Empezaron a poner fin al pasado colonial. Entonces, el relato nacional en nuestros países, en los países de nuestro continente, podemos decir que se articuló más contra el pasado que desde el pasado, ¿verdad? En el caso paraguayo, yo creo que esto puede ser parcialmente válido para el proceso efectivo de formación de la nación y consolidación de la independencia. Me refiero al periodo que va desde, para resumir, Francia a los López. Pero no así para el surgimiento del discurso propiamente nacionalista, ¿verdad? Que es un discurso que tiene un proceso de elaboración que se sitúa en realidad en el paso del siglo XIX al siglo XX. Y este discurso propiamente nacionalista, podemos decir, a diferencia de lo que dice Patricia Funes, que acabo de mencionar, no se construyó tanto contra el pasado, sino desde el pasado. Más bien, este discurso nacionalista que se construye luego de la Guerra de la Triple Alianza fue una exaltación del pasado. Entonces podemos hacer una distinción para empezar, ¿verdad? Una distinción entre el proceso de formación nacional de la nación paraguaya, que tiene sus grandes hitos históricos, ¿verdad? La Revolución Comunera, la invasión de Buenos Aires liderada por Belgrano, la independencia nacional obviamente, los gobiernos del doctor Francia, Carlos Antonio López, la Guerra de la Triple Alianza obviamente. Podemos distinguir esto del surgimiento del discurso nacionalista propiamente dicho, que podemos situar que se da a comienzos del siglo XX de la mano de los intelectuales, en principio podemos decir de la generación del 900, ¿verdad? La figura central, como vamos a ir viendo, es ahí, pero no la única, Oleari, ¿verdad? Según historiadores, autores como Telesca, Ignacio Telesca o Lambert, ¿cuál es la diferencia entre estos dos periodos? El periodo previo a la Guerra de la Triple Alianza y el periodo de posguerra. La diferencia, según estos autores, es que antes de la Guerra de la Triple Alianza había un sentimiento más local, bueno, fragmentario de la nación. La nación más bien tenía que ver con la ciudad de uno, el terruño, como decimos en Paraguay, nuestro valle, más que con un sentir unificado de la nación, ¿verdad? Esto más bien se va a ir construyendo recién en el siglo XX, luego de la Guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Entonces, esta distinción es importante, ¿verdad? Sobre todo si recordamos, ¿verdad?, el papel bisagra, el papel traumático, devastador que jugó la Guerra de la Triple Alianza en este proceso de formación de la identidad nacional. Sin entrar en los debates propiamente historiográficos sobre el tema de la Guerra de la Triple Alianza, yo no voy a entrar en eso, no va a ser mi tema. Sí quiero empezar a recordar algunas cuestiones que tienen que ver con, más bien, cuál fue o cuáles fueron algunos elementos del Paraguay luego de la Guerra de la Triple Alianza. Cuestiones que han sido muy estudiadas, que son prácticamente consensos, muchos historiadores, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, recordemos que bajo el contexto aún de ocupación, luego del fin de la Guerra de la Triple Alianza, se desmontaron una serie de instituciones y se instituyeron otras, como núcleo, como símbolo de este proceso. Yo creo que el símbolo de este proceso es la Constitución de 1870, que es una constitución que se impuso en contexto de ocupación, en contexto de fuerte dominio de las tropas aliadas sobre los encargados de la reconstrucción del Estado paraguayo.
una constitución prácticamente copia de la vigente en Argentina en ese entonces. Y uno de los elementos sobre los que yo me quiero detener no es el único, y es lo único relevante de esta constitución de 1870, es la proscripción, es decir, la prohibición que esta constitución establece. Un artículo, el mariscal López estaba proscripto constitucionalmente, ¿verdad? Era calificado por la misma constitución como un traidor a la patria, tirano y otros apelativos. Entonces tenía sanción constitucional el destierro de la figura de López y en ese sentido todo el pasado que representaba su figura, ¿verdad? Les leo una cita de la historiadora argentina muy respetada, Liliana Bresso. Dice: lo más notable del caudal historiográfico expuesto hasta aquí es que hasta comienzos del siglo XX, ¿verdad?, luego de la guerra de la Triple Alianza, tanto los países vencedores como el vencido, tanto entre los países vencedores como en el vencido, la historia de la guerra exhibía una interpretación homologada. Es decir, había un consenso tanto entre vencedores y vencidos sobre la historia del Paraguay. En todos los casos, el acontecimiento de la guerra se explicaba como una respuesta a la agresión de López, único responsable, y a sus desmedidas ambiciones de liderar la región. El resultado feliz del enfrentamiento había sido la liberación del pueblo paraguayo del sistema bárbaro impuesto por los gobiernos tiránicos que lo habían mantenido aislado de las naciones civilizadas, dice Liliana Bresso. Es una cita que menciono para mostrar que, para recordar que luego de la Triple Alianza había un consenso hasta bien entrado el siglo XX, ¿verdad? Fue la versión consensuada esta de las élites políticas e intelectuales que asumían la tarea de reconstruir las instituciones del Estado paraguayo. La tarea entonces de esta reconstrucción de posguerra se hacía bajo los principios legitimadores del liberalismo político y económico. Podemos citar entre estos principios el carácter sagrado del individuo, el carácter sagrado de la propiedad privada, la división de poderes, limitación del Estado a su condición de gendarme, sufragio electoral como modo de elección de las autoridades. Muchos de estos valores, si bien fueron de gran novedad, ¿verdad?, esto es algo que muchos historiadores resaltan en comparación al orden anterior, ¿verdad? Muchos de estos valores fueron de gran novedad, pero no dejaron de ser simplemente nominales, es decir, en muchos casos fueron letra muerta, sobre todo durante todo el periodo que va de 1870 a 1936. Sí, por recordar un solo caso, solo tuvimos una elección entre dos partidos para llegar al poder, la de 1928, ¿no? Bueno, pero volviendo a esta cosmovisión de los vencedores, podemos decir que se sustentaba, ¿verdad?, en una determinada filosofía de la historia. Se consideraba que luego de años de tiranía, de aislamiento, de insularidad, Paraguay por fin se incorporaba al tren del progreso indefinido de la civilización. Una de las cuestiones ligadas a esto, que el idioma guaraní, por ejemplo, como sabemos, quedaba también, al igual que el mariscal López, proscrito, prohibido. Por supuesto, todo culto a López, como ya mencioné, era catalogado como un monstruo megalómano. En los manuales escolares, esto refiere Paul Luis, historiador que estudió Paraguay en varios trabajos, considerado el Nerón sudamericano en discursos y publicaciones periodísticas. Todo este repaso, esta contextualización en líneas muy generales, porque no estamos mencionando cuestiones que tienen que ver con el modelo económico y social que se construye a partir del fin de la guerra de la Triple Alianza, me sirve a mí para empezar a ubicar aquello contra lo cual se va a ir construyendo el nacionalismo paraguayo del siglo XX. Entonces, esta breve presentación sirve para esto, para mostrar, para situar la reacción que va a significar el nacionalismo. El nacionalismo paraguayo va a reaccionar ante todo esto. Entonces me gustaría
avanzar hacia este tema, ¿verdad? Por eso voy a tomar como punto de partida. Yo quiero hablar a partir de, o sea, esta exposición se va a apoyar mucho, como ustedes están viendo, en lo que varios historiadores presentan sobre la cuestión. Entonces quiero leerles algunas citas de libros importantes sobre la cuestión, porque con esto vamos a ir entrando en lo que me interesa a mí resaltar, ¿verdad? Empiezo entonces, voy a leerles unas cuantas citas, y digo que me tengan paciencia, va a ser importante para ir entendiendo el desarrollo. Comienzo con una cita de vuelta de Liliana Brezzo. Dice, la cita que voy a leer tienen que ver con el proceso de formación, obviamente, del nacionalismo, que es el tema que estamos desarrollando. Dice Liliana Brezzo, es también en esta misma época, estamos hablando de la posguerra, ¿verdad? De la inmediata posguerra de la Triple Alianza, es también en esta misma época cuando en Paraguay comienzan a manifestarse recatados impulsos por ofrecer una construcción intelectual diferente sobre la guerra, presagiando el complejo derrotero que viviría durante la centuria. Para empezar, desde el mismo momento de su finalización, en 1870, ella y sus protagonistas se habían convertido para esta sociedad en el centro del proceso de recuperación de la memoria nacional hecha pedazos por las adicciones producidas por el cataclismo bélico. Y desde el mismo momento, desde el mismo instante, perdón, de su muerte en Cerro Corá, hay testimonios de las primeras manifestaciones exaltadoras hacia Francisco Solano López. Desde el instante de su muerte hay testimonios, dice Liliana Brezzo, de las primeras manifestaciones exaltadoras hacia Francisco Solano López. Ya el 24 de julio de 1870 se conmemoró en las proximidades de San Roque el aniversario del nacimiento del mariscal, uniéndolo a la celebración de San Francisco Solano, patrono del día. Esta conmemoración se continuó haciendo en los sucesivos años y en los más diversos puntos del país como expresión de la memoria del pueblo. Como ustedes ven, se cierra la cita acá, de Liliana Brezzo. Inmediatamente, a pesar de todas las prohibiciones que habían, a pesar de que tenía rango constitucional la prohibición del culto al mariscal López, la gente espontáneamente seguía celebrando su cumpleaños, incluso se utilizaba la festividad del santo patrono Francisco Solano López como una manera velada para exaltar o recordar al mariscal López, de una manera casi de bordear la censura, ¿verdad? Podríamos decir desde alguna conceptualidad psicoanalítica, ¿verdad? Paso a otra cita ahora de Luc Capdevila, otro de los estudiosos tanto de la guerra de la Triple Alianza y el nacionalismo paraguayo, su libro Una guerra total. Él dice abro la cita, dice, el dispositivo conmemorativo de posguerra, es decir, el nuevo orden, ¿verdad?, que se estaba intentando construir, el dispositivo conmemorativo de posguerra no ofrecía ningún espacio para la expresión del sacrificio, del sufrimiento, ni del patriotismo de los paraguayos. Se pregunta Capdevila, ¿cómo conmemorar un acontecimiento tan doloroso y complejo sin reservar un lugar para las convicciones de los vencidos? Y sigue en otro punto Capdevila diciendo, y esta es la frase que quiero que retengan, existía un lopismo popular. Existía un lopismo popular. Algunos partidarios continuaron festejando su aniversario y la batalla de Cerro Corá, aunque en la clandestinidad o bajo formas disimuladas, a lo que denunciaba desde Asunción el periódico liberal La Regeneración, mientras que el 24 de julio de 1879 el periódico La Reforma se felicitaba que habiendo transcurrido 10 años del aniversario del tirano ya no se celebraba oficialmente, pero se celebraba, ¿verdad?, en la clandestinidad, como dice Capdevila. Existía ya una expresión temprana de lo que Capdevila denomina un lopismo popular.
Todas estas citas que estoy leyendo son citas de historiadores críticos del nacionalismo. Me gustaría que eso quede también claro. No estoy citando a Oleari, ni a Manuel Domínguez, ni a Natalicio González, ¿verdad? Estoy citando a gente que ha venido construyendo una historia, se quiere, deconstructiva de los, como dicen, de los mitos nacionales. Ahora voy a citar a Milda Rivarola, otra historiadora crítica del nacionalismo. Dice Milda Rivarola: una manifestación del homenaje al general Díaz, héroe de la batalla de Curupaytí, terminó en represión policial. Había ya convocado a intelectuales nacionalistas, Juan Oleari, Ignacio Pane, Manuel Domínguez, y a parte de la población asuncena en 1907. El mito guerrero y el lopismo, perseguido en medios académicos y oficiales a 10 largo del cuarto del siglo anterior, había sobrevivido a toda una generación, dice Milda Rivarola en su libro La contestación al orden liberal. Como pueden ver, estas expresiones de reacción, de celebración, de acontecimientos de la guerra de la Triple Alianza, incluso en este momento de la historia, le valía la represión policial. El nacionalismo en este momento era objeto de represión, ¿verdad?, policial. Lo dice Milda Rivarola. Finalmente, una cita más. Con esto voy a parar por un rato con la cita. Una cita más del historiador inglés Peter Lambert, en un importante artículo, una ponencia en realidad que dio, el discurso nacionalista del Paraguay, de lo disidente a lo hegemónico, advirtiendo la existencia, Peter Lambert, o sea, notando la existencia de un nacionalismo de posguerra que era disidente, opositor al liberalismo triunfante, afirma, dice Lambert, el nacionalismo no se crea en el vacío y tampoco es sencillamente un ejercicio de ingeniería social. Al contrario, los redescubrimientos del pasado deben tener alguna raíz en la conciencia nacional, una memoria histórica compartida. Citamos a Liliana Brezzo, a Capdevila, a Milda Rivarola, a Lambert, como les digo, y todos historiadores, investigadores, críticos del nacionalismo, y lo común de todas estas citas, ¿verdad?, el elemento común, es que todas dan cuenta de expresiones tempranas, desde abajo, de una reacción al liberalismo y una exaltación, o mejor dicho, una memoria de recuerdo a López, ¿verdad? Ahí en estas citas me parece algo novedoso, entonces, sobre lo que no se suele insistir mucho. Y es lo que estoy refiriendo, ¿verdad? Y esto es fundamental si queremos comprender después cómo el nacionalismo, ¿verdad?, va a tener primero varias fases, pero va a tener sobre todo una profunda eficacia política. Yo creo que lo que estas citas que les leí muestran es que el nacionalismo paraguayo del siglo XX, en primer lugar, tuvo un sustrato social profundo. Y que este sustrato social, con sus diferentes manifestaciones, resistió desde la inmediata posguerra a la cosmovisión triunfante del liberalismo, ¿verdad?, que es la cosmovisión de la Constitución de 1870 y todos sus valores, ¿no?, todos sus principios, mejor dicho. Entonces, preguntas que surgen al leer estas referencias, para mí es, en primer lugar, ¿es válido considerar al nacionalismo paraguayo como una simple invención de ideólogos mistificadores, como una fabricación desde arriba por los gobiernos militares posteriores a la guerra del Chaco? Se puede considerar solamente de esta manera, es válido. Yo creo que, como muestran las citas que les leí, la relación me parece que es un poco más compleja, que la visión que se ha vuelto, me parece también casi como de sentido común en nuestra reciente historiografía. Por poner un ejemplo que para mí sintetiza esta cosmovisión, me parece que podemos citar, con todo respeto, acá el objeto no es agredir a nadie, el libro de Guido Rodríguez Alcalá, La ideología autoritaria. Una visión
que me parece que omite pensar la crisis popular del nacionalismo, omite pensar la fuerza social de la corriente de memoria de los supervivientes de la guerra de la Triple Alianza. La corriente de memoria es una noción también muy esclarecedora de Capdevila. Entonces, yo creo que el nacionalismo paraguayo tiene su antecedente en un sentimiento, tiene su antecedente en un sentimiento social extendido, en una corriente de memoria, lejos de ser una fabricación ex nihilo, una fabricación desde la nada de intelectuales magos, fue primero una huella latente en el cuerpo de los sobrevivientes de la guerra de la Triple Alianza. Creo que darle centralidad y énfasis a este punto es una decisión epistemológica en la que se juega no solo un tema que pertenece a la historia. La cuestión también apunta, ¿verdad?, a cómo entendemos nociones como lo social, lo político y la cultura, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va más allá de solamente hechos históricos y este problema apunta a cómo entendemos lo social, lo político, la cultura. Tenemos que plantearnos entonces otras preguntas. Por ejemplo, la materia social, la sociedad, el tejido social, las relaciones sociales, los hechos sociales, por ejemplo, en nuestro caso acá en concreto, el hecho de que haya existido tempranamente un lopismo popular, como dice Capdevila. Esta materia social es una materia maleable, disponible totalmente para la invención a gusto y paladar de una tradición, o más bien es una realidad compleja que contiene pistas, sugerencias, pero también límites e imposibilidades. ¿Qué concepto de lo social tenemos cuando consideramos a lo social como un objeto desprovisto de rasgos propios? Sin entrar en la discusión propiamente sociológica, ¿verdad?, es casi un sentido común saber que la trama de lo social preexiste, es anterior a las categorías de cualquier investigador. Y esto hace a la complejidad misma de las ciencias sociales desde su fundación moderna. ¿Qué quiere decir esto? Que lo social, antes que ser un objeto manipulable, es una atmósfera de voluntades, de deseos, de sentimientos, el lugar donde se elaboran imaginarios complejos. Lo social tiene su propia inercia. Es portadora, lo social es portadora de un automovimiento interno. Acá no se pretende negar la operación, no se pretende negar la operación por la que una tradición, un mito, un relato nacional se construye. Creo que lo fundamental no es el hecho innegable de que los relatos nacionales se construyan. La pregunta, me parece, es ¿por qué algunos son recibidos con adhesión y otros rechazados con indiferencia o incluso con virulencia? La cuestión no es si tal o cual cosa es una construcción social, como le gusta decir a los colegas de las ciencias sociales, ¿verdad? La cuestión no es si tal o cual cosa es una construcción social, ese fetiche conceptual en nuestra época, sino por qué algunas propuestas hacen carne y entran en sintonía con la sociedad, y por qué otros resultan ajenos a la misma. Uno puede construir muchas cosas, ahora que esas construcciones conecten, entren en sintonía, sean recuperadas, sean amplificadas, ahí se juega otra cosa que va mucho más allá del acto de construir o de inventar, ¿verdad? Ahí se juega la política misma. Yo creo que en este problema se articula, ¿verdad?, de manera compleja la historia, la sociedad y la política. Entonces las citas de Bretso, Capdevila, Lambert son de gran valor, porque más allá de que uno pueda tener críticas a sus conclusiones, yo creo que muestran algo. Abren una nueva consideración de lo complejo que es el fenómeno del nacionalismo. Y eso me parece que es muy importante, ¿verdad? Entonces, quiero como ir cerrando esta primera parte de mi exposición afirmando que
todos los intelectuales nacionalistas que trabajaron en la reacción al liberalismo de posguerra no fueron simplemente fabricantes de mitos, en mi opinión. En primer lugar, fueron intérpretes, fueron lectores atentos de las tramas de sentido que circulaban en la sociedad de su tiempo. Después, sobre esa lectura y sobre esa interpretación y capacidad de leer la trama social, obviamente hicieron construcciones. Eso no, está fuera de lugar, ¿verdad? Lo mismo vale a otros niveles para considerar la complejidad con que todo esto que está latente en disponibilidad se va institucionalizando, ¿verdad? Como ejemplo de la manera en que estos intelectuales, especialmente los integrantes de la generación del 900 que citamos, Capdevila tiene un ejemplo en su libro Paraguay bajo la sombra de sus guerras, que estos intelectuales de Capdevila realizaron una primera operación, una suerte de estabilización de los testimonios de guerra. ¿En qué consistía esa primera operación que llevaron adelante los intelectuales de la generación del 900? Y en una exaltación del costado épico, ¿no?, de los testimonios de los supervivientes, y una exclusión de algunos episodios confusos que tenían también estos supervivientes, ¿no? De hecho, Capdevila empieza a explicar que progresivamente los supervivientes perdieron la palabra en los actos conmemorativos y que fueron más bien esa segunda generación, ¿verdad?, los hijos de las madres supervivientes los que empezaron a sistematizar un relato nacional de corte nacionalista, ¿no? Entonces, más que demiurgos, más que creadores de mitos, yo creo que estos intelectuales que empezaron la contestación del orden liberal, emprendieron de manera eficaz una primera codificación de lo que estaba disponible en la sociedad, logrando movilizar, entusiasmar y exaltar los ánimos. Creo que hay alguien que tiene el micrófono. Se puede. Bueno, entonces, estos intelectuales no fueron personajes encerrados en torres de marfil, no fueron narradores de gabinete, como de vuelta afirma Capdevila sobre Oleari. Oleari, el reivindicador, entre comillas, nunca estuvo aislado. Bien, por el contrario, su trayectoria resulta indisociable de la sociedad. Con este primer punto termino la parte de mi exposición que tiene que ver con tratar de mostrar que previo incluso al trabajo que los intelectuales hacen de construir un relato nacional o nacionalista, en la sociedad había una serie de expectativas y de reacciones tempranas en este sentido, ¿verdad? Quiero pasar ahora a profundizar en la eficacia política que va a ir teniendo el nacionalismo en el siglo XX en Paraguay, tratando de ir o de reponer cuestiones que tienen que ver con su proceso político, ¿verdad? Entonces, hay un amplio consenso en diferentes historiadores que el nacionalismo tuvo su primera fuente de irradiación en intelectuales identificados en ese entonces con el Partido Nacional Republicano, Partido Colorado. Esto va a empezar así, pero como vamos a ir viendo, el nacionalismo se va a volver progresivamente en el sentido común de todo el arco político del siglo XX. Por eso, al calor de las demandas insatisfechas que amplios sectores sociales excluidos del orden liberal tenían, al calor también del avance de ideas antiliberales en Europa, no solo el comunismo y el fascismo, también el corporativismo, además de doctrinas de tercera posición, como la doctrina social de la Iglesia Católica, en las encíclicas Rerum Novarum, 40º año, y sobre todo de la cercanía del conflicto con Bolivia. Lo que fue pasando en el siglo XX en Paraguay es que todo el arco político fue girando hacia posiciones nacionalistas. Un ángulo de lectura de todo el proceso político en nuestro país durante el siglo XX, me parece,
consiste en considerar este giro progresivo de todo el arco político, no solo el Partido Colorado, que es el primer partido tempranamente en correrse en su eje desde posiciones liberales, presentes en su manifiesto fundacional, hacia posiciones más nacionalistas, sino que como estoy tratando de explicar, esto va a ser la norma incluso en el Partido Liberal. Incluso en el Partido Liberal. En el texto ya mencionado, la contestación del orden liberal, de Milda Rivarola, ella deja de manifiesto, ¿verdad?, esto, como todo el arco político fue girando hacia el nacionalismo. En la izquierda es emblemático el caso del Nuevo Diario Nacional, escrito entre otros por Craig, Barthe. También en el liberalismo, tempranamente intelectuales como Justo Pastor Benítez, Anselmo Jover Peralta, Efraín Cardoso realizaron autocríticas, empezando a valorar positivamente a López y criticando, por ejemplo, la cuestión del laissez-fairismo, la idea que el Estado tiene que ser simplemente un Estado gendarme, que la cuestión social no debe ser un tema. También emergían otras corrientes antiliberales, como el corporativismo católico, los intelectuales tiempistas del tiempo, o la Liga Nacional Independiente de Stefanich. Como podemos ver, antes de que el nacionalismo se convierta en una suerte de ideología de régimen o ideología de Estado, con los gobiernos militares, empezó siendo, como expliqué en el primer punto, una expresión temprana en la memoria social de los supervivientes, y en el plano político, más que referir a algo unificado, homogéneo, lo que había era una polifonía nacionalista. Una polifonía nacionalista, ¿por qué? Porque si bien el Partido Colorado empieza la contestación temprana, al calor de un contexto de crisis del liberalismo, no solo local, sino internacional, todo el arco político va a ir girando hacia una reivindicación, o hacia una búsqueda de qué es la nación, quiénes la integran, quiénes están adentro, quiénes están afuera. Va a ser un motivo, ¿verdad?, de articular la contestación a ese orden liberal de posguerra. Entonces podemos decir que el nacionalismo en sus diferentes variantes fue como el núcleo de sentido desde donde se comenzó a articular la contestación al orden liberal. El nacionalismo empezó a adquirir una función instituyente o de ruptura revolucionaria. Funcionó entonces progresivamente durante el siglo XX como el marco privilegiado de la acción política tendiente al cambio de régimen, por lo que su rasgo central fue no solo el de ser movilizante, sino que se fue configurando como el significante mismo de la ruptura, ¿verdad? Antes que ser una simple ideología compensatoria del nacionalismo, ¿verdad?, por los traumas de la guerra, o un simple mecanismo de disciplinamiento y represión, fue en principio un presupuesto mínimo para la intervención política. El nacionalismo fue el léxico político de donde se buscó y se logró suscitar la atención de amplios sectores sociales, generando lazos, entusiasmo y adhesión en la contestación del orden liberal de posguerra. Si el trabajo crítico de muchos historiadores, ¿verdad?, consiste en una suerte de construcción o crítica de la historia escrita en clave nacionalista, movilizando archivos, reponiendo hechos, asentando la escasa evidencia de ciertos postulados patrióticos, creo que resulta no menos interesante abordar todo este proceso por el cual el nacionalismo, más allá de su estatuto de discurso sobre la realidad de los hechos históricos, se empezó a volver el lugar común desde donde se interpela y se moviliza a un pueblo. Me parece que este es un ángulo de lectura, a mí me parece mucho más interesante. Yo comprendo el interés por deconstruir una visión de los hechos
que para muchos es mistificadora o que carece de evidencia, pero no es menos importante, me parece, explicar por qué este discurso nacionalista se volvió el consenso político del Paraguay. ¿Por qué se volvió como un metalenguaje político? ¿Por qué el Partido Colorado, el Partido Liberal, la izquierda, salvo a excepciones, el caso de, no voy a entrar en esto, pero el caso de Oscar Kreit es muy interesante, cómo pasa de posiciones antinacionalistas a abrazar el nacionalismo, o a tener su propia versión del nacionalismo? Es muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué esta gran atracción, ¿verdad? Indagar más en la eficacia política del nacionalismo y no tanto en su déficit como descripción historiográfica, ¿verdad? ¿Es un discurso mítico el nacionalismo? Probablemente, sobre todo si tenemos en cuenta lo que significa un mito político, en su capacidad movilizante, ¿verdad? Y como una digresión acá, me parece que no está de más recordar que en la historia de las ideas políticas, la separación entre mitos y logos nunca ha sido fácil. Nunca ha sido fácil. Por lo que el nacionalismo no tiene el monopolio de la mitologización de las cosas. ¿Acaso el liberalismo carece de mitos propios? Podemos preguntarnos, ¿verdad? La perspectiva contractual, el contractualismo del liberalismo moderno, por ejemplo, es inseparable de la escena mítica de un estado de naturaleza. Por más formalización que se le quiera dar a la figura, ¿o qué evidencia tiene la filosofía de la historia liberal de un progreso indefinido de la civilización? ¿Qué evidencia tiene la mano invisible del mercado? Y así podemos seguir interrogando sobre los mitos que tienen diferentes corrientes políticas, ¿verdad? Interrogo acá al liberalismo porque fue el núcleo de sentido sobre el que se quiso articular un nuevo orden en la posguerra de la Triple Alianza. Pero podemos explorar sobre los mitos también de la izquierda, que tiene muchos, ¿verdad? Yo no tengo una consideración peyorativa por eso del mito. Cuando digo los mitos de la izquierda o los mitos del liberalismo, no los estoy descalificando a ninguna de estas corrientes políticas. Estoy lanzando la pregunta, más bien, si se puede pensar la política sin mitos. Entonces, volviendo a nuestro tema, que es el del nacionalismo paraguayo, Peter Lambert, un historiador que ya hemos citado varias veces, aporta, yo creo, una valiosa propuesta de periodización del nacionalismo. Y en esto él se desmarca de aquellos que consideran al discurso nacionalista como una esencia sin proceso. El discurso nacionalista puede tener una retórica fuertemente identitaria, pero no es menos cierto que da cuenta de un proceso complejo y no es menos cierto que tiene una alta flexibilidad en sus condiciones de recepción. ¿De qué otro modo se puede explicar que haya sido un discurso del que pudo apropiarse tradiciones políticas diferentes, como las que ya hemos nombrado? Entonces, si generalmente se ha periodizado el nacionalismo paraguayo del siglo XX, como lo hace Lambert, en dos cortes temporales, una fase en la que el nacionalismo funcionó como un discurso disidente, discurso de contestación al orden liberal, y otra en la que se volvió una ideología de régimen, poco se ha dicho en contrapartida, me parece, sobre el acontecimiento político mediador entre ambas fases. Y el acontecimiento mediador, yo creo, no es solo la asonada militar de febrero de 1936, la famosa Revolución Febrerista, sino todo el proceso que se va desarrollando, ¿verdad?, desde el inicio de la Guerra del Chaco hasta lo que fue esa asonada de 1937, en la que se empieza a dar el colapso del liberalismo en Paraguay. Me parece importante hacer la pregunta si la revolución de 1936, ¿verdad?,
fue un simple golpe de Estado, por ejemplo, como señala Capdevila, siguiendo en eso la historiografía liberal, o fue un proceso, fue un momento más importante, ¿verdad? Está claro que con la Revolución Febrerista de 1936, el Paraguay ingresa, o mejor dicho, en la política ingresa el actor militar de manera definitiva. Luego de varios ensayos ya y prefiguraciones del periodo liberal, los casos de Albino Jara o Chirife son antecedentes. Sin embargo, es necesario comprender en nuestro país la singularidad del actor militar que moviliza el cambio de régimen, o sea, la salida, la caída del liberalismo y el inicio de una fase donde el actor militar se vuelve decisivo, ¿verdad? Entonces, es necesario entender la singularidad de este actor militar, así como su base social y su proyección. Creo que la caída del régimen liberal no fue producto de un simple cuartelazo. Tampoco se puede asimilar a las cruentas guerras civiles anteriores que tuvo lugar en Paraguay, la de 1911, la de 1922, porque lejos de haber sido esta revolución de febrero de 1936 una operación militar de una élite de oficiales, ahí se vio, si se quiere, la potencia política del cambio de régimen. Fue un verdadero encuentro interclase que se gestó en las trincheras ya de la guerra del Chaco, ¿verdad? Y el problema es que una vez que se dio la desmovilización de esa guerra y con el prestigio de las Fuerzas Armadas por la victoria militar, hubo una presión social muy fuerte que no se pudo contener, ¿verdad? Un intelectual liberal, historiador, conocido como Efraín Cardoso, en el texto Un nuevo partido liberal de 1936, describe esto de la siguiente manera, cito esto porque me parece muy importante, procediendo además de un intelectual liberal como Efraín Cardoso, dice: el pueblo convocado bajo banderas para defender el honor y la soberanía nacional en la terrible confraternidad de las trincheras del Paraguay que debía surgir del crisol del martirio común, no debía ser un anacrónico Paraguay, donde no encontraran ecos los reclamos de justicia social y de mejoramiento colectivo. Todos estuvimos en el Chaco y todos comprendimos que allí se estaba gestando una nueva nacionalidad, dice Efraín Cardoso. El pueblo humilde y sufrido de labriegos, de obreros, de trabajadores y de estudiantes no quería que sus sacrificios fueran estériles, ansiaba confusa pero enérgicamente una patria mejor, más digna de ser amada. Cierra la cita. En esta cita es en principio, yo creo, una autocrítica, ¿verdad?, de uno de los hombres más lúcidos que tuvo el liberalismo, y en ella se resume el colapso del orden liberal. Todos los temas están ahí. Pero resalta esta frase: ansiaba confusa pero enérgicamente una patria mejor, más digna de ser amada. Creo que en esta frase se expresa el fracaso del liberalismo en hacer carne una idea de nación para el estado de posguerra y su contraparte, ¿verdad?, la eficacia política que tuvo quienes desde fines del siglo XIX sentaron las bases de un nuevo relato nacional. Por otro lado, me parece fundamental lo que Efraín Cardoso enfatiza, que es la base social que empujó el cambio de régimen, ¿no? Labriegos, campesinos, obreros, estudiantes, el pueblo en armas, en suma. Desde este punto de vista, me parece que presentar el cambio de régimen como una simple salida militar, desplazamiento intraélite, sin ninguna participación popular en el colapso del orden liberal, es una forma no solo de escamotear o de ignorar el componente popular que tuvo este colapso. Además, lo que he dicho, escamoteo habilita también una inadecuada comprensión del rol destituyente o instituyente que tuvo el imaginario popular nacionalista, habilitando así las lecturas que hacen de dicho nacionalismo una invención unilateral, lineal y artificial desde el Estado. Entonces, si en su forma original la Revolución de Febrero fue finalmente derrotada por sus propias contradicciones internas, y la Revolución de Febrero de 1937 fue derrotada por sus propias contradicciones internas,
parece claro que abrió paso a los siguientes gobiernos y proyectos políticos que, como todos sabemos, apuntalaron el nacionalismo como un discurso legitimador del nuevo orden político. Entonces, el periodo que va desde la Guerra del Chaco y la Revolución Febrerista de 1936, yo creo que en este periodo, ¿verdad?, previo a la institucionalización del discurso nacionalista, es como un periodo en el que podemos decir que el nacionalismo alcanzó su punto sublime. Empieza la resistencia al ideario liberal en la inmediata posguerra, como empecé en mi exposición, explicando las manifestaciones populares de rechazo a las prohibiciones del culto o de la simpatía al Mariscal López. Prosigue con los intelectuales de la generación del 900 que intentan dar una forma más sistemática a este relato nacional. Yo no, por cuestiones de tiempo, no entré en detallar en qué consistía esto, pero podemos verlo después. Y termina con una explosión popular producto de la Guerra del Chaco y de la desmovilización. Pero yo creo que en este periodo, ¿verdad?, que va desde la Guerra del Chaco hasta la Revolución Febrerista de 1936, el nacionalismo alcanza un punto, que podemos decir un punto sublime. Y acá voy a mencionar a un autor que mencionaron ustedes al comienzo, Merleau-Ponty. El nacionalismo acá alcanzó un punto sublime, expresión que Merleau-Ponty utiliza para describir el momento en que los procesos revolucionarios instauran algo sin caer todavía en la inercia de la rutinización. Porque lo que va a venir después, como todos sabemos, es una codificación, una rutinización, una institucionalización del nacionalismo, que fue primero expresión popular de resistencia, luego fue discurso político de contestación al orden, y después de la Revolución de Febrero, los diferentes gobiernos, tanto el gobierno sucesivo gobierno de Paiva, Estigarribia, Morini o Stroessner, lo que van a hacer es institucionalizar el nacionalismo. Volver esto que fue discurso de resistencia, discurso de contestación, volver discurso de régimen. Y al institucionalizar, lo que van a hacer es simplificar también una discursividad que era, como dije, plural, polifónica, que tenía expresiones desde abajo y rodeaban a todo el arco político. Voy a ir terminando, estoy terminando mi exposición con un punto más, y con esto vamos a terminar. Quiero simplemente decir que entonces, que antes que un producto hecho de una vez, simple y listo para el uso de los que detentan el poder, la historia del nacionalismo es la historia de un proceso complejo. Primero, el nacionalismo paraguayo tuvo un subsuelo social, un momento previo a sus expresiones propiamente políticas, que fueron primero como disidencia y luego como hegemónica. Quiero volver a una última cita, ¿verdad? Con esto, esta va a ser la última cita, sobre la temprana irrupción de este, si se quiere, proto-nacionalismo, que se resistía a ser domesticado por el nuevo orden liberal de posguerra. Cito a Capdevila de vuelta. Las huellas de los combates continuaron marcando de forma duradera los paisajes e impregnando profundamente el imaginario colectivo. Capdevila está hablando del momento inmediato de la posguerra de la Triple Alianza, luego de la guerra de la Triple Alianza. Las huellas de los combatientes continuaron marcando de forma duradera los paisajes e impregnando profundamente el imaginario colectivo. Las ruinas de la fortaleza de Humaitá y de la fundición de hierro de Ibicuí, las trincheras de Curupaypí, los restos de Vaporcué, los campos de batalla de Tororó y de Lomas Valentina o la tumba de Cerro Corá, se evocaban una y otra vez como si de una letanía se tratara. Estos sitios, mucho tiempo antes de su monumentalización o museificación por parte de las dictaduras, fueron lugares de poderosa evocación
e identificación donde acudían los visitantes para comulgar con el pasado. En esta cita, en esta cita de Capdevila, me parece que tenemos el testimonio no solo de la preexistencia, de la anterioridad social de conocidos tópicos nacionales que luego se volvieron oficiales. Yo propongo ir un paso más y comprender la institucionalización de esta realidad social latente como lo contrario de una invención. Pienso que los deconstructores de los mitos nacionales deberían entonces empezar a revisar el creacionismo teológico que se moviliza para explicar muchas veces el nacionalismo. Ni los intelectuales, ni los estados o los gobernantes creo que son dioses monoteístas capaces de inventar realidades desde la nada o en el vacío. El temprano nacionalismo popular o proto-nacionalismo popular de fines del siglo XIX fue una clara indicación de que la aspiración identitaria, la búsqueda de una nación, era una demanda, una reivindicación, un reclamo que venía desde abajo y a la que diferentes proyectos políticos intentaron dar respuesta. Contra la idea de que todo entramado simbólico es el simple producto de una invención y de que su puesta en práctica da cuenta de la figura psicológica de la manipulación, me parece que es preciso recordar que las acciones colectivas nunca tienen garantías. Si las propuestas no entran en sintonía con una realidad social, es porque en esa realidad se juega algo mucho más complejo que una simple invención. Las acciones colectivas nunca tienen garantía porque nunca podemos saber si la propuesta de un ideólogo, de un líder político o de un Estado van a ser recibidos, van a ser aceptados, van a generar adhesión, van a generar consenso. Entonces, yo creo que cierta manera de explicar el nacionalismo como simple manipulación, porque no significa que no se pueda manipular con el relato nacional, pero me parece que la figura de la manipulación no agota el fenómeno, siempre están suponiendo, ¿verdad?, que los actores sociales son entes pasivos, son heterónomos. Siempre están suponiendo que no tienen deseos, expectativas. Y esta descripción me parece que es tan mítica como la idealización del pasado del que se acusa constantemente al nacionalismo. Finalmente podemos concluir afirmando que la idea del nacionalismo como puro efecto del poder político, de esta idea del nacionalismo como invención, detrás de esta idea, hay una metafísica de la política como creador de lo social, de la política como relevo del Dios creacionista, que con el puro verbo crea el complejo tejido social. Así, entonces, podemos notar que los críticos del mito esencialista de la nación no están exentos de sus propios mitos, que hablan en un registro teológico creacionista sobre una realidad que tiene su inercia, su espesura y su complejidad. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctor José Duarte, por tu excelente presentación. Entonces, a partir de este momento, abrimos el espacio para el coloquio, los micrófonos. Entonces, los compañeros presentes, profesores, por favor, si pueden hacer alguna consulta, alguna pregunta, alguna aportación. Si no hay alguien más, yo quisiera realizar una pregunta. Sí, José, adelante. Sí, lo que yo quisiera saber es cuáles son algunas de las características o, digamos, pensamientos o ideas expresadas por los nacionalistas que has mencionado. Y también si hoy en día todavía podemos ver que hay un movimiento,
¿Hay algún partido, hay algún político, algún intelectual paraguayo que todavía podemos considerar que es nacionalista? Gracias, José, por tu pregunta. Bueno, como dije, yo no me detuve a explayarme, ¿verdad?, sobre el contenido de este nacionalismo, ¿verdad? Pero básicamente lo que Oleari y otros hicieron fue una suerte de recuperar, generar una continuidad entre ese pasado, trataron de generar una continuidad entre ese pasado, entre ese Paraguay anterior a la guerra de la Triple Alianza, y ahí donde el discurso liberal triunfante consideraba todo eso como tiranía, barbarie, atraso, aislamiento, ellos empezaron a considerar eso en una suerte, sí, en un revisionismo histórico como una edad de estabilidad, de progreso, de autonomía, de independencia. Y sobre todo, la cuestión giraba mucho en torno a la exaltación de la figura del Mariscal López como una figura no solamente como un líder militar, sino como la encarnación de un pueblo que luchó en la guerra de la Triple Alianza hasta las últimas consecuencias y fue a un sacrificio heroico con él, ¿verdad? Ese es básicamente el discurso nacionalista. Mi exposición lo que buscó más o menos poner de manifiesto es que este discurso no fue una simple invención, sino que tuvo condiciones sociales de posibilidad, porque de diferentes maneras había un rechazo de la sociedad, de los supervivientes de la guerra de la Triple Alianza, a aceptar a los valores del liberalismo triunfante. Una anécdota que se me pasó mencionar, ya a fines del siglo XIX, comienzos de 1900, creo, en el colegio normal, estudiantes que después van a ser los integrantes de esta generación del 900, Oleari, Ignacio Apane, Blas Garay, fueron sancionados porque tenían como en la carátula de sus cuadernos la imagen oculta del Mariscal López. Entonces, para resumir mi exposición, lo que yo intenté expresar es que hay como tres momentos, ¿verdad?, de este nacionalismo. Un proto-nacionalismo social, un nacionalismo disidente de contestación al orden liberal de posguerra y finalmente, después de la Revolución de Febrero, un nacionalismo de régimen. Hoy existen figuras que siguen reivindicando y bueno, es una discusión vigente, ¿verdad? Yo no quiero entrar tanto en la pertinencia o no hoy de ser o no nacionalista o de cuál es. Yo creo que hay un gran consenso de que determinados sentidos comunes, lugares comunes consolidados por este proceso de institucionalización que se da por las dictaduras militares, que no es solo la de Stroessner, ¿verdad? Si hacemos ahí otra vez un balance de los sucesivos gobiernos cívico-militares, en realidad, otra distinción a hacer respecto de las dictaduras institucionales del continente, los distintos gobiernos cívico-militares, yo así lo llamaría, desde la Revolución de Febrero de Franco hasta Stroessner, como dice Capdevila, el autor que cité en varias cosas, densificaron todo, crearon un nuevo aparato conmemorativo, todo el centro histórico de Asunción, las calles, el Panteón, ¿verdad? El Panteón de los Héroes es algo que el coronel Franco, el líder de la Revolución de Febrero, lo termina y durante su gobierno los restos del Mariscal López vuelven ahí. Fue como un momento apoteósico de la sociedad paraguaya. Evidentemente que todo ese proceso de codificación de un Estado social latente, como yo intento pensar, de institucionalización del relato nacional, sigue vigente en nuestra época, pero, y aquí está el concepto que no tuve tiempo de desarrollar, pero que está en el título de la ponencia, ¿verdad? De manera banal, hay un teórico, Michael Billig, no me acuerdo bien el nombre de pila, que habla del nacionalismo banal. ¿Qué es el nacionalismo banal? Es cuando todo esto se rutiniza, ¿verdad? Cuando todo esto se vuelve parte de la trastienda, ¿verdad? El ejemplo de Billig es la bandera norteamericana,
que está enfrente de los edificios públicos, recuerdan a los transeúntes, a los peatones, que la nación está ahí, pero está de manera ya banalizada, cotidianizada. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta, pero bueno, en todo caso, si hay una repregunta, puedo explayarme más. Perfecto, gracias, doctor. Bueno, yo también tengo una pregunta, no sé si va a ser un poco reiterativa, es en este mismo tenor que acaba de hacerlo José Carrera. O sea, usted fue citando características de ciertos momentos de la historia paraguaya, ¿verdad? Habló del periodo previo a la guerra, después lo que sería el periodo de la guerra en sí, la posguerra, la guerra del Chaco, después la revolución de 1936, y bueno, de ahí yo salto, o sea, y ahí en medio, ¿verdad? Lo que fue la época estronista. En la actualidad, ¿qué características nacionalistas usted consideraría que podemos encontrar en el país? Yo creo que el fin del estronismo en Paraguay inicia un proceso de mayor inserción del Paraguay en el mundo global, ¿verdad? De hecho, coincide con el fin de la Guerra Fría, ¿verdad? Prácticamente coincide, ¿verdad? La Guerra Fría se va a cerrar en 1992 con la disolución de la Unión Soviética, pero el estronismo cae y lo que se inicia en el Paraguay es una fuerte liberalización de la sociedad, ¿verdad? En materia económica es esto impresionante. Sí, el estronismo tenía como tres tipos de cambio, ¿verdad? Tenía un cambio para la exportación, tenía un cambio para la importación, con eso aplicaba una suerte de impuesto encubierto a la soja, por ejemplo, a la exportación de la soja. Con el fin del estronismo se unifican los tipos de cambio, la sociedad se vuelve más liberal, empieza el Paraguay a transitar por la década de los 90, que va a ser la década del neoliberalismo, el consenso de Washington. Hay proyectos privatizadores y hay un proceso de extranjerización mayor, mucho mayor de nuestra economía, que hay que decirlo, ya empieza con el gobierno de Stroessner. El gobierno de Stroessner tiene como una política, sobre todo en materia de nunca cuestionó el modelo paraguayo de crecimiento hacia afuera. Tiene una política de colonización de tierras hacia el este, hacia el oeste, donde del oeste al este, más bien lo que se hace es la consolidación de la frontera agrícola, la agricultura mecanizada, la soja. Pero yo te diría que desde la caída de Stroessner, el Paraguay me parece que pierde progresivamente su fuerza, o el discurso nacionalista pierde peso progresivamente. Esto yo no lo catalogo en principio como bueno ni como malo, pero hay que ver este proceso de desnacionalización progresiva en la economía, en la sociedad y en el discurso público. Salvo excepciones, hay momentos donde hay siempre una reivindicación y el nacionalismo siempre está detrás, como dice Michael Billy, como lo banal, como lo cotidiano, como el trasfondo, ¿verdad? En principio yo diría eso, ¿verdad? Que Paraguay se inserta en una lógica global, hay una liberalización de la sociedad, hay el surgimiento de nuevas identidades en nuestra sociedad paraguaya, donde la identidad nacional no es la única que cuenta. Y entonces lo que yo pienso, mi opinión ya ahora personal, es que nosotros en Paraguay necesitamos discutir la idea de nación sobre nuevas bases, quizás sobre bases más democráticas, sobre bases más ciudadanas, no tanto sobre bases exaltadoras del personalismo, aunque yo creo que eso igual cumplió una función y no del todo negativa, pero si nos interesa al menos la noción de soberanía nacional, de autodeterminación, me parece que es innegable tener una idea de nación. Yo creo que lo que ocurre, ¿por qué el nacionalismo triunfa en el siglo XX? Porque la idea de nación del liberalismo no pudo conectar, no pudo hacer carne como traté de desarrollar, no pudo encarnarse. Entonces, me parece que es una necesidad tratar de dar respuesta a esto siempre, ¿verdad? ¿Qué idea de nación tenemos? ¿Qué significa hoy ser paraguayos? ¿Qué significa hoy
la soberanía nacional, la independencia, se limita solamente a cuestiones folclóricas, tiene que ver además con cuestiones económicas, tiene que ver con nuestras fronteras, tiene que ver con nuestra soberanía alimentaria. Podemos extender el concepto de nación de muchas maneras, ¿verdad? Me parece que es un tema que sigue en discusión hoy en el periodo democrático que inicia después de la caída de Stroessner, pero en principio te diría que yo creo que pierde fuerza la cuestión nacionalista. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor. Para las personas también que de repente quieran escribir en el chat, también pueden hacerlo. Ahí le veo al profe Zapata. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé si me escuchan bien porque estoy desde el celu. ¿Se me escucha Se bien? escucha bien, César. Qué bien. Bueno, te felicito, ¿verdad?, por la charla. Coincido en varios aspectos, digamos, en lo general, y básicamente eso es lo que quería resaltar para comentarlo un poco. De alguna manera, y yo creo que esto de todas maneras tiene que ver con la posmodernidad, este hecho de mostrar que la realidad es manejable, que la realidad se puede moldear, que la realidad es producto de construcciones, eh, en donde prácticamente, ¿verdad?, está primero esta suerte de construcción y la realidad queda como una suerte de materia plástica, ¿verdad?, que es sumamente manipulable. Hasta incluso ese concepto. Creo que es una ganancia de la posmodernidad el mostrar eso, pero que no obstante también deja una resaca, por así decirlo, de interpretaciones sí, yo creo que sí, de interpretaciones que pueden ser antojadizas o que pueden estar pegadas, ¿verdad?, solamente en un aspecto del fenómeno y obvian, por así decirlo, la complejidad. También tú señalaste ahí que el fenómeno social preexiste y que por lo tanto es un escenario complejo que no es del todo manipulable. Entonces, veo en la exposición, ¿verdad? Me da un poco la impresión, en lo que has expuesto, que esto es como despejar un poco el territorio, ¿verdad? Despejarlo, ir analizando los relatos, ir mostrando el fenómeno en su complejidad y bueno, me parece un intento bastante lúcido. Ahora bien, me deja muchas preguntas también. O sea, el nacionalismo, y para mí es un tema, porque yo soy chileno, ¿verdad? Y vivo en Paraguay hace 10 años, y veo cómo se me ha pegado, ¿verdad?, vestimenta paraguaya dentro de mi espíritu. O sea, el nacionalismo también es algo muy loco, es algo que va por dentro. Qué sé yo, volví a Chile ahora después de mucho tiempo y también veo como hay muchas cosas que dejé atrás. Y de hecho, viendo a Chile en todo el proceso, ¿verdad?, que ha llevado a cabo, no dejaría de pensar en Paraguay. Y en un momento determinado, ¿verdad?, me doy cuenta de lo paraguayo que soy por el hecho de vivir en una nación distinta. Y esto es mucho más complejo que escuchar un montón de relatos, ¿verdad? Tiene que ver con el día a día, tiene que ver con costumbres, tiene que ver con creencias, con modelos de realidad que se van pegando al cuerpo y que van generando un tejido muy complejo. Y en realidad, para cerrar, ¿verdad?, la intervención, creo o me da la impresión, ¿verdad? Tengo la sensación de que en el discurso, en el despliegue, ¿verdad?, de las ideas, demuestras un poco lo reduccionista que son ciertas miradas. Y que hay que volver, si tú quieres, también en términos fenomenológicos, a las cosas mismas, ¿verdad? Al hecho social, a lo que va sucediendo, a lo que va emergiendo. Y claro, esta sensación, ¿verdad?, de orfandad que sienten los vencidos y que básicamente, ¿verdad?, es el pueblo que reflota y que puede reflotar también con miles de máscaras, ¿verdad? Me parece, en realidad, fenómenos
que habría que empezar a verlo justamente de manera fenomenológica y no tan intencionados a determinadas ideologías, determinadas posturas, puntos de vista. Así que me parece excelente, José, o sea, me deja bastante que pensar y como te digo, para mí un tema muy presente porque no es, bueno, me entusiasma un poco, pero con esto termino. No es el caso que vivieron, ¿verdad?, mis compatriotas chilenos de más edad que fueron exiliados y que después no sabían si eran franceses, italianos o eran chilenos, y mucho menos lo sabían sus hijos. Y fue todo un problema, el problema de los retornados después en Chile. En general en toda Latinoamérica, en las dictaduras, ¿verdad? Mucha gente se lo va al exilio. Pero mi caso es muy distinto. Es muy distinto, pero noto como la nacionalidad se convierte en una segunda piel. Y claro, y Muy eso es bueno. mucho más lejos de escuchar relatos, etc. Por ahí me quedo. Muchas gracias, César, por tu exposición. Yo creo que es un resumen que de alguna manera ordena mi exposición de hoy. Te agradezco mucho. Quiero decir algo ahí sobre lo que vos señalás. A ver, sobre lo último, ¿verdad? Varias cosas señalaste que son muy interesantes. En Paraguay, efectivamente, yo no quiero que quede claro esto, negar que hubo un uso político autoritario del nacionalismo, que fue, obviamente, tuvo su momento más alto en el destronismo, con toda la violación a los derechos humanos, también exilios, que se perpetraron durante este largo régimen. Pero quiero poner algo de manifiesto. Mi reconstrucción lo que busca mostrar es que todos los proyectos políticos en pugna desde el siglo XX en adelante y luego de la Guerra del Chaco tenían como su estructuración, su lugar desde donde se hablaba al nacionalismo. Por eso yo lo que decía es, en este momento anterior a la institucionalización, al devenir régimen, hay una polifonía nacionalista. Después Stroessner lo va a cerrar y va a utilizar el mismo discurso nacionalista de manera simplificada también para perseguir a sus adversarios. El adversario va a ser el legionario, por ejemplo, ¿verdad? Y se le va a tachar de legionario a cualquier persona que no comulgue con Stroessner, ¿verdad? El gobierno de Stroessner también tiene diferentes fases, pero cuando en América Latina la doctrina de seguridad nacional y el Plan Cóndor se implanta, obviamente va a haber un uso del discurso nacionalista en ese sentido. Pero lo que hay que ver, me parece, es que los opositores a Stroessner, los exiliados incluso, el movimiento popular colorado en el exilio, porque recordemos que la primera fuerza política que es objeto de una purga brutal es el propio Partido Colorado. Ahí se crea el Mopoco, va al exilio, eran nacionalistas. Las columnas guerrilleras que enfrentaron a Stroessner eran nacionalistas. Una de ellas se llamaba 14 de mayo. No quiero con esto poner el mismo rango a la guerrilla que peleó contra Stroessner que el EPP actual, pero si uno revisa el EPP y ve su ideario, es nacionalista. El Partido Colorado hoy sigue reivindicándose nacionalista. En las últimas elecciones presidenciales hubo una fuerte retórica, otra vez, nacionalista del Partido Colorado, porque hay intereses geopolíticos, buscaban perseguir a sus líderes, como el presidente Cartes. Ahí, bueno, hay una pervivencia con lo que me preguntaban. Lo que yo quiero señalar es que prácticamente esto se fue volviendo el léxico común de la política y me parece que ciertas perspectivas deconstructivas del nacionalismo no tienen en cuenta, o mejor dicho, lo que hacen, y a mí yo no estoy muy de acuerdo con eso, es hacer una lectura retrospectiva de invalidación. ¿Qué significa una lectura introspectiva de invalidación? Y es ver el proceso, pero como el proceso finalmente, ese proceso de avance del nacionalismo desde abajo, pasando por las universidades, los intelectuales, los campesinos, los obreros, las trincheras de la Guerra del Chaco, lo resuelve Stroessner, lo institucionaliza y lo vuelve un régimen. Todo el proceso anterior debe ser desechado y la idea misma del sentimiento nacionalista debe ser criticada.
como la expresión está, tirar a la criatura con el agua sucia. Bueno, no sé si se entiende esto, ¿verdad? Pero tirar al nacionalismo, desecharlo, porque su resolución final fue la dictadura de Stroessner, ¿verdad? Me parece que el proceso es mucho más complejo, como intenté yo expresar, y lo que vos decís, César, de la preexistencia de lo social va por ahí, ¿verdad? Mi intento explícitamente, acá no lo desarrollé, pero es intentar hacer una lectura fenomenológica de esto, en el sentido de que había un reclamo, una reivindicación a la que se buscó dar respuesta de manera sucesiva, ¿verdad? Quizás la respuesta mejor articulada y con más eficacia fue finalmente la que venció, ¿verdad? La de Stroessner, pero eso no significa que incluso la oposición a Stroessner no haya apelado a motivos nacionalistas, ¿verdad? Y que no se pueda pensar el nacionalismo de manera post-estronista. Y yo creo que sí se puede, ¿verdad? Bueno, básicamente te diría eso, y después muchos otros temas que mencionaste, César, son para seguir discutiendo, ¿verdad? Perfecto, gracias, doctor. Tenemos una pregunta en el chat de Marta Florencia, que pregunta si nacionalismo sería igual a patriotismo. Bueno, así en línea, en términos muy generales, me cuesta responder la pregunta, ¿verdad? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que el patriotismo es un concepto más antiguo, anterior, ¿verdad? Hay una idea ya de patria y de patriotismo ligado a lo local. Hay un autor que se llama Mauricio Viroli, que habla de patriotismo republicano para mostrar toda esta tradición que sería anterior a la formación de los estados nacionales en la modernidad, que tiene que ver más bien, el patriotismo tendría más bien que ver desde la era romana, de la República Romana, el republicanismo clásico, con la defensa del bien común, con el civismo. Y bueno, el nacionalismo empezaría a incorporar elementos que tienen que ver más con cierta identidad, con cierto pasado común, con ciertos mitos comunes, como dice Anthony Smith, perdón, mezclé dos eh, intelectuales diferentes. Pero es una discusión abierta, ¿verdad? Yo creo que ahí lo que muchos dirían es que, bueno, que el patriotismo justamente tiene que ver más con un sentimiento de pertenencia basado en lo cívico, en el bien común, en la participación ciudadana, mientras que el nacionalismo siempre enfatiza más en elementos que tienen que ver con lo étnico, con la lengua común, con lo cultural, con un pasado compartido, con mitos compartidos, ¿verdad? Podríamos establecer esa distinción, pero para mí de todas maneras no es tan sencillo distinguir estos términos. Para muchos también el nacionalismo tiene el problema de que si bien en América Latina no tiene esa connotación, en Europa obviamente tiene otra connotación el nacionalismo. Eso es algo que acá no dijimos, ¿verdad? En Europa el nacionalismo tiene una connotación muy negativa por todo lo que significó en el siglo XX la experiencia del fascismo, del nazismo, y del colonialismo, ¿verdad? Son cuestiones contextuales también, si se quieren, ¿verdad? No es lo mismo tener una idea de nacionalismo defensivo, como decía el propio Leari, de nacionalismo que no busca expandirse ni pisotear a ninguna otra nación, ni siquiera agredir a otra particularidad nacional. Una cosa es un nacionalismo defensivo y otra cosa es un nacionalismo expansivo, conquistador, ¿verdad? Me parece que son cuestiones que podemos amplificar en el debate conceptual, pero bueno, yo me ceñí más bien a la cuestión del desarrollo histórico acá. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una mano levantada de Richard del Valle. Te cedemos el micrófono, Richard. Sí, prendo mi cámara, gracias. Hola José, ¿qué tal? ¿Qué tal, Richard? Sí, me recuerdo mucho de un término, o sea, de lo que nos decía un profesor, que siempre pensamos desde los pies en la tierra, ¿verdad? Entonces, la pregunta que te voy a hacer es desde los pies que tengo en la tierra de donde trabajo. Bueno, trabajo mucho con jóvenes actualmente, entonces una de mis preguntas es, según digamos que tu visión y tu conocimiento,
cuál de las visiones o cuál de los relatos o del discurso, digamos, que de nuestra historia está plasmada en la currícula, digamos, que de los estudiantes, porque de alguna otra manera desde allí empieza un poco este imaginario a construirse, ¿verdad? Y bueno, y de otras cosas también. Y al mismo tiempo de esta desconstrucción, digamos, que se hace un poco y de esto también de reelaborar, revisar la historia desde un punto de vista, bueno, reduccionista, según, digamos, que estoy escuchando, ¿verdad? Que capaz puede ser así, ¿verdad? Tenemos que también mirar eso, pero ¿cuánto ayuda a una claridad, digamos, que actualmente en nuestra visión, digamos, que del país y de lo político principalmente, ¿verdad? Porque para mí lo político hoy día está marcado por un discurso, sea, digamos que así, evidente o un discurso camuflado de otras visiones, ¿verdad? Pero me parece que de alguna u otra manera está condicionada nuestra visión política a partir todavía de un nacionalismo, ¿verdad? Que según digamos que algunos bueno, historiadores, tiene que ver con una parte afectiva del vínculo del paraguayo con estas figuras de héroes de la patria, ¿verdad? Esa. Bueno, Richard, yo no quiero hablar de lo que no conozco a profundidad, así que sobre los manuales escolares, no voy a mentir acá, no es algo que maneje bien, no conozco bien a profundidad, pero yo creo que durante el proceso, todo el proceso democrático de la reforma educativa, lo que se buscó en cierta medida es bajar la intensidad de la exaltación a los personalismos, porque los personalismos se asociaron siempre a lo autoritario, ¿verdad? Y Paraguay, bueno, empezó a transitar su primera experiencia democrática, porque eso también hay que decirlo, ¿no? Paraguay no tiene experiencia democrática anterior a 1989, es la primera experiencia democrática en toda su historia, y en cierta medida yo creo que sí, que se buscó, me imagino, bajar la intensidad a la exaltación de los personalismos, no solo, obviamente, de Stroessner, sino de todos los personalismos, y en ese sentido tener una visión más matizada de los hechos. ¿Verdad? A mí me parece bien, no estoy en contra de eso, yo creo que nosotros estamos en un momento diferente, tenemos que construir una sociedad más crítica, que reflexione sobre su pasado de manera libre. Yo no creo que hoy sea posible una imposición dogmática de la realidad. Me parece comprensible que un proceso de democratización, de liberalización de la sociedad, así se desarrolle de ese modo, pero dicho todo esto, me parece también que es legítimo que los paraguayos no renunciemos, si se quiere, a una defensa de una identidad mínima, ¿verdad? De lo que nos hace una nación. Y eso no significa, me parece a mí, necesariamente ejercer la discriminación, la xenofobia, como dice César, que es una persona, un amigo, cada vez la paraguayidad se le impregna en la ropa, en la piel, en la manera de hablar. Me parece que eso, lo que César ahí está, de lo que está dando cuenta es que hay un modo quizás genérico de vivir la vida, de relacionarse con las cosas, que tiene que ver con una larga historia de consolidación, ¿verdad? Y que de algún modo define la particularidad cultural de un país, que es Paraguay, ¿verdad? Ahora, si nosotros tenemos la idea y somos súper así cosmopolita y creemos que las identidades nacionales tienen que disolverse, que las identidades nacionales en sí mismas significan el mal o la violencia, que lo que tiene que prevalecer en el mundo son simplemente los flujos económicos de intercambio, que las únicas identidades válidas son las identidades que nos ofrecen nuestra condición posmoderna, nuestra identificación con estándares de consumo. Si la única identidad que no es discriminatoria es identificarlo con las cosas que consumimos o con las cosas que aspiramos a consumir o podemos consumir, y que lo nacional debe ser finalmente aniquilado, bueno, ahí sí al nacionalismo no le queda nada que ofrecer. Pero si a esa lógica hiperindividualista oponemos, o más que oponemos, por lo menos complementamos, ¿verdad? Con un sentido de comunidad nacional, de solidaridad,
No hace falta que sea de heroísmo, pero de solidaridad con el otro, solidaridad con el que está en una situación más desventajada, solidaridad con los que no tienen acceso a la educación, a la salud. Y si esos elementos movilizan a la construcción de una nación más inclusiva, más democrática, menos desigual, yo creo que sí, el concepto de nación tiene futuro político, ¿verdad? Todo depende de cómo lo definamos, ¿verdad? Si solamente la nación nos sirve para lo folclórico, que no está mal, tampoco está mal, me parece que lo folclórico es un valor que define nuestra particularidad cultural, pero si solamente se queda en eso, si no hay un valor político a esto, también nos quedamos muy cortos, ¿verdad? No sé si respondo a tu pregunta, pero más o menos esa es mi posición, ¿verdad? Sí, sí, muchas gracias. Solo me quedaba algo así resonando ahora el hecho de que lo nacional, o sea, lo paraguayo, digamos, se va impregnando y me topé con un caso así, como anécdota nomás ahora, de unos jóvenes allá en Piribebuy, alejados de todo, ¿verdad? Y donde la sorpresa fue de que llegué allí, ¿verdad? Pensando que toda la cultura paraguaya lo vivían como a flor de piel. Y era un grupo que vivía a flor de piel, por ejemplo, un K-pop, un pop norcoreano, Claro, ¿verdad? Entonces es simpático, ¿verdad? bueno, pero eso justamente ahí está, Richard, cómo nosotros no hay ningún rincón del Paraguay que escape a esas dinámicas globales, ¿verdad? La pregunta es si, me parece, eso que vos explicás muy bien, ¿verdad? Si no es necesario que, no frente a eso, yo no voy a demonizar ninguna preferencia musical ni ninguna identificación con las tendencias globales, pero si no sería bueno también que, por lo que hay, que ante eso, ¿verdad? Nosotros sigamos defendiendo ciertos elementos que generan cohesión, ¿verdad? Que generan un sentido de pertenencia, empezando por nuestra lengua, por nuestro yo parado, por ejemplo, ¿verdad? Creo que se puede abordar la cuestión de una manera que no busque ser la de una imposición, no busque ser la de una cuestión que se reglamenta por ley. Por ejemplo, recuerdo que había proyectos de leyes que buscaban imponer que las radios pasen polka. Yo creo que eso no es el camino. El camino me parece que es el mismo camino por el que tuvieron eficacia los intelectuales de la generación del 900. ¿Por qué tuvieron eficacia? Ellos no estaban en el poder. El poder era antinacional. Ellos estaban en la oposición, en la disidencia, estaban en una situación de no poder, como digo, y desde ahí lograron volver el relato nacional seductor. Desde ahí lograron volver al relato nacional apasionante. Lograron que eso conecte con la gente. Entonces, yo no creo en que lo nacional deba ser impuesto, deba ser restaurado, pero sí me parece que se puede valorar, por ejemplo, quienes de manera directa o indirecta producen cosas que tienen que ver con lo nacional y que conectan. Y hay muchos casos, ¿verdad? Hay muchos casos. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Y bueno, esa época tuvo, digamos que también la gracia de tener los medios de comunicación a su favor, ¿verdad? Para generar el debate. Hoy día eso tenemos que ganar también esos espacios, ¿verdad? Así es. Perfecto, muchas gracias. Hay algunos comentarios también en el chat de Marta Florencia, que le agradece, doctor, dice, gracias, excelente la ponencia. Y el otro comentario es del señor Pelagio Pérez, notario, que dice, excelente ponencia. La verdad, la cuestión del nacionalismo da mucho que pensar. Es un concepto no bien manejado desde la perspectiva histórica, cultural, política y sociológica. Y a raíz de esto, creo que nos manejamos con reducciones narrativas, conceptuales, a veces hasta distorsionadas, perdón. Gracias. No sé si hay algo que de repente usted pueda agregar, doctor, con relación al No, comentario. no, le agradezco mucho tanto a Marta como
Pelagio por sus comentarios. Yo creo que quizás para resumir nomás de vuelta el objetivo que me propuse en esta exposición es de alguna manera complejizar la cuestión del nacionalismo del siglo XX, ¿verdad? El nacionalismo paraguayo del siglo XX, y mostrar que fue un proceso muy complejo de avance que comenzó, reitero esto, como una expresión social desde abajo, desde el tejido social, hasta convertirse en el gran consenso político. Y desde ese gran consenso político, diferentes fuerzas pugnaron por su apropiación, su uso, su regimentación, su codificación, como se quiera llamarlo. ¿Por qué me interesó expresar eso? Porque mi blanco de crítica es la idea de que el nacionalismo simplemente fue una creación mítica por uno o dos, tres intelectuales que empezaron a delirar o a generar una narrativa sin raíces y sin sustento en la realidad misma de la sociedad. Básicamente en eso se resume lo que intenté expresar. Perfecto, gracias, doctor. Una cuestión que a mí me queda flotando, ¿verdad? Partiendo del concepto nacionalista, o sea, usted ahora acaba de hablar de un discurso mítico, bueno, que también lo fue hablando durante la ponencia. Podríamos decir en cierta forma que o sea, el gobierno paraguayo actual, por decirlo de esa manera, es nacionalista. Yo creo que todos los gobiernos posteriores a Stroessner no desplazaron del todo, ¿verdad?, el gran relato nacional que tiene que ver con el reconocimiento a la gesta de independencia, con el gobierno modernizador de Carlos Antonio López, con la heroica lucha del pueblo paraguayo en la guerra de la Triple Alianza. Me parece que hubo, como dije, se redujo la intensidad del relato nacional, pero no, me parece que no hay un desplazamiento total. Yo no me animaría tanto a calificar si el gobierno actual es o no. Yo creo que el nacionalismo es como nuestra atmósfera, ¿verdad?, más que ser la posición particular de un gobierno o de un partido político, pero una atmósfera hoy que ya no tiene la fuerza de impregnación que tuvo en el siglo pasado. Y uno de los motivos es lo que acaba de explicar Richard. Hay otras lógicas de identificación, ¿verdad?, que trascienden los dispositivos estatales, los dispositivos educativos, que tienen que ver con las redes sociales, tiene que ver con los nuevos estándares de consumo, que es lo que explica muy bien Richard, ¿verdad? En una ciudad del interior, donde uno pensaría que la gente vive apegada a las viejas tradiciones, el K-pop es súper popular, ¿verdad? Entonces, esa atmósfera que se volvió el aire que respirábamos, quizás se redujo en su capacidad de impregnación y se respiran al costado de esa atmósfera otras atmósferas, y el discurso nacional se vuelve más debilitado, más débil. Me parece que hay que pensarlo más en términos sociales y no tanto en términos de gobierno, ¿verdad? Después, como dije, yo confieso acá, no tengo ningún problema en hacerlo, que no conozco a profundidad la manera en que la currícula académica, los manuales escolares abordan la cuestión. Sé que lo abordan en líneas generales de maneras menos exaltadas, ¿verdad?, y de manera menos personalista. La manera personalista de abordar la cuestión nacionalista es, bueno, hay como grandes hitos, ¿verdad? Francia, los López, etcétera, el mariscal Estigarribia como héroe de la guerra del Chaco. Hay un intento como de hacer una valoración del relato nacional menos individualizada y quizás que tenga que ver más con otros actores, ¿verdad? El papel de las mujeres, por ejemplo, en la nación, en la construcción de la identidad nacional. El papel, por ejemplo, problemático que han jugado los pueblos originarios, los indígenas, en la construcción del relato nacional. Ha habido una apropiación de su lengua, ha habido una exclusión de ellos como sujeto social. Hay toda una serie de debates que fueron surgiendo, ¿verdad?,
sobre estos temas que matizan una representación demasiado simple quizás de lo nacional y que es sobre lo que tenemos que discutir. Pero lo que no se puede negar es que esta representación mítica, si se quiere, generó un fuerte elemento de identificación, ¿verdad? Ahora, la intensidad, como digo, es menor hoy. Perfecto, muchas gracias, doctor, muy amable. Hay un otro comentario en el chat de Abelardo, dice: muchas gracias, doctor José, por su exposición. Muchas gracias, Abelardo. Saludos. No sé si hay alguien más de repente con alguna pregunta, un comentario. Bueno, si no es así, entonces, doctor, te damos las gracias por esta excelente exposición. En nombre de toda la comunidad del ISEF, muchas gracias. Y también a todos por su participación. Que tengan una excelente noche y feliz fin de semana para todos. Muchas gracias, Irma. Muchas gracias a todas las personas del ISEF que organizaron esto. Les agradezco de vuelta mucho por la oportunidad y por compartir con ustedes. Fue un placer. Saludos a todos. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Thank you.